Así que, Manuel, cuando tú puedas. Muy bien, buenos días. Gracias, José María, y buenos días a todos. Como comentaba José María, después de la exposición más técnica de los tres proyectos, vamos a hacer un breve repaso de cómo es el proceso de participación en una consulta preliminar de mercado. De hecho, pues en el chat de la jornada ya habéis hecho algunas preguntas relativas a esto, que seguramente pues alguna quedará contestada ahora, y esta presentación está muy dirigida pues, a aquellos de los asistentes de hoy que no hayan participado hasta ahora en procesos de consultas preliminares a mercado. Aquellos que sí que hayáis participado o incluso que hayáis participado en consultas a mercado previas del Sistema Sanitario Público de Andalucía, pues veréis que el funcionamiento es muy similar, exactamente igual al de otras ocasiones. Vale, bueno, perdonad por la incidencia, el sonido ya está reactivado y como se veía en la diapositiva anterior, primero os vamos a explicar un poco las fases del proceso, luego exactamente cómo participar en las consultas y luego algunas pequeñas recomendaciones, ¿no? Sin perjuicio de que en los talleres que ya se han anunciado, pues se profundice un poco más, ¿no? En estos momentos estamos en una fase clave del proyecto, como os ha comentado en la inauguración más institucional. A principios de este año se consiguió la financiación para dos de los proyectos dentro de la estrategia de impulso a la compra pública innovadora de la Junta de Andalucía, para los proyectos CARTI y Pibrica, y también se consiguió financiación hace unos meses para el proyecto Equilin, ¿no? Una vez que la financiación está conseguida, lo que estamos planteando ahora, lo que plantea el Sistema Sanitario Público de Andalucía, de Salud de Andalucía, es pues recabar propuestas del mercado, una vez que se han expuesto los retos, los problemas, digamos, no resueltos desde el punto de vista existencial que quieren solucionar, que el mercado nos traslade propuestas de cómo lo solucionaría, ¿no? Qué propuestas podrían presentar para ver cómo llegar a las funcionalidades, a los resultados que se quieren obtener según se ha planteado aquí, ¿no? Eso se hace a través de 3 procesos de consultas preliminares al mercado que se realizan de manera simultánea y que veremos luego en el calendario que es un proceso que va a llevar algunos meses, ¿no? Cuando se termine ese proceso, si el proceso es exitoso, lo que podrá tener el Sistema Sanitario Público de Andalucía es la posibilidad de tener información suficiente para elaborar los pliegos de condiciones. Ya veremos cuántos pliegos son, puede ser al menos un pliego, o mínimo debe ser, por supuesto, un pliego por proyecto, pero puede ser que en algún proyecto pues haya más de una licitación o haya una licitación con varios lotes. Esas son las cosas que se determinará cuando acaben las consultas al mercado. También el tipo de compra pública innovadora que se aplicará, si estamos comprando soluciones más alejadas de mercado y por lo tanto aplicarán procesos de lo que se llama compra precomercial o más cercanas al mercado, con lo cual aplicarán procesos que se llama compra de tecnología innovadora o incluso si se quiere adquirir el despliegue mediante procedimientos de asociación para la innovación. Cuando estén redactadas esas licitaciones se publicarán y entonces será el momento de que presentéis vuestras ofertas. En estos momentos lo que tenéis que presentar como mercado son propuestas de ideas de cómo resolver los retos, pero cuando se liciten, lo que mandaréis son propuestas de ofertas directamente de cómo resolver el propuesto, el reto planteado, ¿no? Con lo cual ahora lo que es importante que tengáis en cuenta todos los que estéis participando en esta jornada es que no estéis compitiendo. Ahora lo único que estáis compitiendo es por orientar la solución que va a comprar el Sistema Andaluz de Salud, orientar qué tipo de tecnología puede utilizar, orientar qué plan de trabajo se debería de seguir,
orientar, por ejemplo, en algunos proyectos críticos, especialmente el proyecto de CAR-T, como ya se ha dicho, cómo debe de ser la gestión de la propiedad intelectual entre el sector público y el sector privado, de los resultados que se generen, ¿no? Y el momento de preparar una oferta, el momento de competir, será cuando se publiquen esas licitaciones en las que se presentarán ofertas y, como en cualquier proceso de licitación pública, se evaluarán las propuestas y se adjudicarán las mismas. Si puedes pasarme a la diapositiva, Adrián, que no me aparecen aquí los botones. Muchas gracias. Las consultas premiadas al mercado, comentaros que es un proceso que está regulado la Ley de Contratos del Sector Público, la Ley 9/2017, concretamente en el artículo 115. En las páginas web de la Fundación Progreso y Salud y los proyectos encontraréis legislación aplicable a la compra pública de innovación y en cualquier caso, ya lo veréis, hay una regulación específica para estos procesos de consultas premiadas al mercado, que se enmarcan dentro del artículo 115. Este artículo lo que obliga a los órganos de contratación, y en este caso al Sistema Público de Salud de Andalucía, es a garantizar que haya transparencia en todo el proceso, de ahí el que haya jornadas masivas como esta, con más de 400 asistentes, ¿no? El que se garantice la igualdad de oportunidades, que ya veréis en el clausulado que se garantiza en todo momento, y que se proteja, esto es muy importante que lo tengáis claro, la confidencialidad de las propuestas que vais a enviar. No obstante, en los talleres que vamos a tener el próximo lunes y martes para los 3 proyectos, pues ahondaremos en cómo se respetan esos principios básicos. Aquí ponemos una advertencia, pero que en este caso no va a tener aplicación, que es que siempre los procesos de consultas premiadas al mercado, el proceso no es vinculante para el sector público, en el sentido de que, bueno, puede llegar a no licitar, cosa que no se prevé aquí, porque ya se ha hecho un esfuerzo por conseguir la financiación y, como habéis visto, los 3 proyectos son de un alto interés desde el punto de vista asistencial y para el sistema sanitario y para la calidad de la prestación del servicio público a la ciudadanía de Andalucía, pero lo que sí podría haber es, en un momento determinado, cuando se presenten las conclusiones de esta consulta de mercado, ajustes en los retos que se han planteado, ajustes en las soluciones que se van a plantear, fruto de este diálogo que se va a establecer con el mercado, en el que el sistema público ha planteado sus 3 retos y ahora recibirá en unas semanas propuestas del mercado. Ya he encontrado el botón para pasar las diapositivas. Gracias. Muy importante que tengáis en cuenta todo lo que está buscando resolver el comprador público en este caso. El comprador público tiene que acabar este proceso, ser capaz de hacer una licitación o varias, al menos una por proyecto, que resuelvan bien el proyecto. Y para resolver bien el proyecto necesitará escoger un buen consorcio de empresas, o una única empresa, o consorcio entre empresas y centros de investigación. Luego creo que tenemos una pregunta sobre eso que se aclarará, la participación de los centros de investigación, y escoger a los consorcios más adecuados y escogerlos con la mejor propuesta posible y que quede claro todos los detalles necesarios, que quede claro cómo se va a gestionar la propiedad intelectual, que te quede claro qué funcionalidades se buscan, que quede claro qué prescripciones tienen que cumplir, que quede claro qué precios se pagarán, qué fases seguirán los proyectos, etcétera. Con lo cual, lo que quiere determinar es todos los aspectos clave de un pliego. El objeto, el pliego de prescripciones técnicas y funcionales, las solvencias, es decir, los requisitos que tiene que cumplir cualquier consorcio para poder presentar una oferta cuando lleguemos a la licitación. Esto es importante. Hay solvencias en la fase de licitaciones cuando se hagan los concursos públicos. Por supuesto, no hay solvencias en el proceso de consultas premiadas al mercado. Cualquier entidad, cualquier particular, cualquier entidad jurídica, la forma que sea, puede participar libremente en una consulta premiada de mercado. Da igual que tenga mucha experiencia, poca o ninguna. Se valorará su propuesta por igual si es relevante para el reto que se quiere resolver, ¿no? También se busca con la consulta establecer los criterios de adjudicación, o sea, cuando llegue la fase de oferta, entre 2 ofertas, por ejemplo, el mismo precio, cómo valorar mejor la calidad de una que de otras, cómo valorar quién aporta más al servicio público, por ejemplo, en la gestión compartida, la propiedad intelectual. Se busca valorar el presupuesto, pero el presupuesto no solo, digamos, el presupuesto de cómo resolver la solución, sino de cada fase o de los distintos alcances que pueda haber. Si vemos las exposiciones que se han hecho, por ejemplo, en el proyecto PEPICA o claramente el proyecto Equilin, pues se pueden plantear seguramente entre los especialistas del mercado distintos alcances de cómo resolver la solución propuesta. Pues se buscará que os hagáis propuestas de esos distintos alcances para que se pueda ajustar un alcance asociado a un presupuesto razonable para que los operadores del mercado puedan concurrir con ofertas interesantes, ¿no? Y como os he dicho, por supuesto, muy importante el resolver cómo se va a gestionar la propiedad intelectual, ¿no?
¿Dónde se regula esto? Bueno, pues desde los días 29 y 30, desde hace unos días, para vosotros desde hoy, está publicado en el perfil del contratante de la Junta de Andalucía, lo vamos a ver un pantallazo, las 3 consultas preliminares al mercado. Las consultas preliminares al mercado son gestionadas por los que van a ser a futuro los órganos de contratación, quiero decir, las entidades que van a licitar las distintas licitaciones, perdón, a la redundancia, de compra pública e innovación que van a surgir fruto de estas consultas al mercado. En el caso de Quilín será EPES, la Agencia de Emergencias Sanitarias, y en el caso perdón, discúlpenme, en el caso de Cartí y Pibrica será la Fundación Progreso. Pero las 3 están colgadas, insisto, en el perfil de contratante de la Junta de Andalucía. Lo que os vais a encontrar en ese perfil de contratante son un anuncio de la consulta al mercado, que ya está publicado, con 4 documentos clave. Las bases de la participación, que explican las reglas del juego, coherentes, por supuesto, con el artículo 115 de la Ley de Contratos, que os van a explicar en detalle cómo participar, cómo mandar propuestas, cómo poder hacer propuestas en consorcio, en qué idioma hacerlo, por dónde enviar las dudas, etcétera, etcétera, y que es recomendable que al menos una vez al principio del proceso, los que queráis enviar propuestas os las estudiéis a fondo, sin perjuicio de que los talleres del lunes y martes que viene para los 3 proyectos, además de resolver dudas sobre los proyectos en sí, también se resolverán dudas sobre estas bases y sobre los formularios que vamos a plantear. Los retos, pues por cada proyecto un reto, de Quilín, Pibrica y Cartí, lo que ya han explicado hoy pues los profesionales que han hecho una exposición detallada de lo que se está buscando, pues es por escrito, digamos, con todo detalle, para que tengáis por escrito qué reto se quiere resolver y la información necesaria, sin perjuicio de que la sesión de hoy se está grabando y se colgará en el perfil de contratante y se colgará en una web específica que se ha habilitado para cada proyecto, de las que al final de la sesión podréis ver los links a las páginas web, ¿no? El formulario que tenéis que complementar para enviar la propuesta, luego para enviar la propuesta lo que tenéis que hacer es enviar un formulario en tiempo, hay un plazo límite que vamos a ver después, y en forma, a través del medio que se establece en las bases, y ese formulario es de obligado cumplimiento y se tiene que cumplir en todos los apartados y se permitirá, como se suele permitir, enviar información adicional tal y como establecen las bases y un formulario de dudas. De tal manera que mientras el proceso de consultas al mercado esté abierto, podéis plantear dudas, igual que estéis planteando a través del chat, igual que estéis planteando levantando la mano, ¿no? Que la aplicación lo permite, el GoToWebinar, pues podéis durante todo el proceso enviar propuestas a través del formulario de dudas y esas propuestas, esas preguntas irán contestando poco a poco al mismo tiempo a todo el mundo para garantizar la igualdad de oportunidades y en la medida que sea posible. Muchas veces se podrán contestar y a veces, pues si no hay la información suficiente, se contestará de la mejor manera posible. Estos son los documentos clave que, como insisto, ya tenéis disponibles en el perfil de contratante de la Junta de Andalucía. Luego veremos un pantallazo de cómo las podéis localizar y que es importante que los estudiéis si queréis participar en la consulta. Bien. Momentos clave de la consulta al mercado. Bueno, pues hay algunos momentos clave. Primero, durante todo el proceso se podrán publicar avances. Si, derivado de estas propuestas, por ejemplo, el Sistema Sanitario Público de Andalucía quiere particularizar un reto, concretarlo, lo tenía muy genérico, pero lo que quiere es particularizar ya cuestiones concretas, imaginemos, por ejemplo, en el proyecto Equilín, pues puede decir, después de plantear el reto y con las propuestas recibidas, esta es una concreción más detallada del reto que queremos hacer pública, porque hemos avanzado ya, hemos sacado conclusiones. Podrá publicar aclaraciones al reto, podrá publicar ampliaciones de información. El proceso está vivo, con lo cual es importante que vayáis comprobando toda la información que se va publicando en la página web de los proyectos, en el perfil de contratante, sin prejuicio de que con la base de datos que vamos acumulando con los asistentes a los distintos talleres, mandaremos avisos cada vez que se publique una ampliación de información. Luego, como se decía, vosotros podéis plantear preguntas y en un plazo límite podéis plantear propuestas. Cuando lleguen esas propuestas, es habitual, y estos 3 procesos no van a ser distintos, en procesos de consultas previas al mercado, que después se llame a entrevistas a algunas entidades para pedirles que amplíen su información
o pedirles que detallen más su propuesta o pedirles que la expliquen presencialmente o virtualmente a través de videoconferencia si la situación sanitaria derivada del coronavirus pues, nos obliga a que sea el formato, ¿no? O problemas de desplazamiento de las empresas que hayan enviado las propuestas, ¿no? Entonces, es posible que haya entrevistas, vamos a decir que bastante probable. Que a alguien no sea citado a entrevista no quiere decir que su propuesta no sea buena y no haya sido bien considerada. Puede que esté muy clara, que se ha utilizado para parte de los pliegos, para parte de los apartados que vimos antes, para el pliego de prescripciones técnicas o para elaborar el presupuesto, los criterios de adjudicación, la propiedad intelectual, pero que no sea necesaria hacer una entrevista para profundizar. Y lo que puede ser es que en esas entrevistas, como suele ser habitual en estos procesos, pues establezca un diálogo con las empresas que han mandado propuesta y han sido llamadas a entrevista y se les pide ampliaciones de información o actualizaciones de su propuesta. Al final del proceso se informará con tiempo suficiente de las conclusiones a las que ha llegado el Sistema Sanitario Público de Andalucía en los 3 proyectos y con tiempo suficiente antes de que se hagan las licitaciones para que todo el mundo sepa a qué conclusiones se han llegado y puedan preparar con tiempo suficiente las licitaciones. Por ejemplo, suele ser habitual que para presentar propuestas pues establezcan un consorcio de entidades, por ejemplo, entre empresas y centros de investigación, porque decidís entre vosotros pues unir fortalezas, que tenéis varios, ¿no? Bueno, pues puede ser que cuando veáis las conclusiones, igual ese consorcio no es el ideal y que necesitéis unos socios distintos. Bueno, pues por eso las conclusiones se publican con tiempo suficiente antes de la publicación de las licitaciones. O puede ser que en proyectos, por ejemplo, como el de CLIN, pues se determinen unas tecnologías en concreto que puedan ser útiles y necesarias, pero que no coincidan con las tecnologías que una empresa en concreto haya establecido en sus propuestas. Bueno, pues al publicar esas conclusiones con tiempo suficiente, podrá reorientar sus tecnologías si quiere participar en las futuras licitaciones. Bien. Ahí. A veces desaparecen los botones, disculpad para pasar diapositiva. ¿Quién puede participar? Un poco las reglas del juego, un resumen de lo que ponen las bases. Puede publicar con participar, como decíamos, cualquier entidad. Puede participar un particular, un colegio profesional, una sociedad científica, una asociación de pacientes, aunque lo normal en una consulta preliminar de mercado es que participen empresas y o centros de investigación. Los centros de investigación pueden participar separados o pueden participar agrupados con empresas. Pero cualquier entidad jurídica, pública o privada puede participar. Se admitirán varias propuestas. Si, por ejemplo, una entidad tiene varias ideas para resolver parcialmente un reto, puede mandar, si cree que es más fácil de entender, propuestas separadas. Esto lo explicaremos con más detalle de todas maneras en los talleres de la semana que viene. Y podrán ser, como decíamos, de forma individual o en consorcio con otras entidades o ambas cosas a la vez. Uno puede mandar su propuesta individual de una, por ejemplo, solución parcial a uno de los retos y puede agruparse con las otras entidades para hacer una solución más global y plantear una solución global. Ambas cuestiones están permitidas, ¿no? Las propuestas se presentarán a través del email habilitado en cada una de las 3 bases de las consultas a mercado y las dudas tendrán que plantearse a través del anexo 3 y enviado también a través del email habilitado para las dudas, ¿no? Y según se vayan contestando esas preguntas, incluidos las que vamos a contestar hoy, que se publicarán dentro de unos días en el perfil de contratante en las páginas web, se irán alimentando un documento de preguntas más frecuentes para que todo el mundo sepa las preguntas que han hecho otras entidades y las respuestas que se han dado con el fin de garantizar la transparencia, la igualdad de oportunidades y que nos lleguen las mejores propuestas posibles. Bien, cuando analicéis el formulario en detalle, sin perjuicio de que en los 3 talleres de la semana que viene se detallará el qué contestar en cada punto del formulario, pues hay algunas preguntas clave para que tenéis que preparar. Preguntas, por ejemplo, para que identifiquéis vuestras capacidades, ¿no? La facturación de tecnologías similares en los últimos 3 ejercicios. Si disponéis de certificaciones relevantes, si tenéis calificaciones relevantes para cometer los trabajos, vuestro personal, si lo tiene, ¿no? Si tiene investigaciones o soluciones o aplicaciones previas que tengan que ver con el estado del arte del problema que se quiere resolver. Pues todo esto es para identificar un poco la capacidad de las entidades que tienen el sector y aquí no hay respuesta mala. Lo que es interesante es ver qué nivel de experiencia tiene el mercado para establecer luego las futuras licitaciones, qué nivel de experiencia se va a pedir para participar en las licitaciones, ¿no? Qué nivel de solvencia. Que una entidad tenga poca experiencia no quiere decir que se vaya a quedar fuera de las licitaciones. Igual ocurre todo lo contrario. Si su propuesta es muy interesante y vemos que su nivel de solvencia es bajo porque ha trabajado poco con el sector público, por ejemplo, pues esto puede llevar a la decisión de que se bajen, en vez de subirse, se bajen los niveles de solvencia que se habían permitido. Por eso es muy importante en las preguntas siempre contestar
con información que se pueda acreditar luego en la fase de licitación. Se va a pedir un resumen de la propuesta desde el punto de vista funcional, una duración estimada de la propuesta y aquí se pide, por favor, que se detalle por fases y un presupuesto y aquí se pide que se detallen distintos alcances que podría haber para resolver la propuesta y también en paquetes de trabajo. ¿Qué elementos de innovación? Recordemos que estamos en un proceso de compra pública e innovación, aporta la propuesta, indicación sobre normativas, o sea, que nos mandéis información sobre, por ejemplo, regulación y normativa que se debería de cumplir. Ha habido alguna pregunta ya mismo en el chat, que creo que ya se ha contestado por el chat en este sentido. Y un montón más de preguntas para, insistimos, establecer por los apartados clave de las futuras licitaciones. Objetos, solvencias, prescripciones técnicas, explicaciones funcionales, etcétera. Aunque, como decíamos, en los talleres se detallará más, algunos consejos, ¿no? Consejos. Primero, hay que ceñirse a las reglas de la convocatoria. Las reglas son sencillitas, como decíamos, normalmente basta con leérselas una vez al principio del proceso, pero hay que estudiarlas. Incluso aunque hayáis participado en otros procesos de costos a mercado, siempre es bueno estudiarlas por si hay pequeñas variaciones respecto a otros procesos en los que hayáis participado. Las propuestas, muy importante, deben resolverse al reto planteado. Ya hemos recibido en el chat, pues, por ejemplo, alguna propuesta de cuestiones que son muy interesantes para el sistema público, pero igual no se ajustan exactamente al reto que está planteado. Bueno, pues se pide que se ajusten al reto planteado. Otras propuestas, pues este no es el camino, ¿no? Hay otros cauces para hacer llegar a un sistema sanitario como el andaluz propuestas de soluciones que sean interesantes para él, aunque no tengan que ver con estos retos de esta consulta al mercado. Muy importante que detalléis puntos que veáis críticos, para que en los pliegos se tenga en cuenta quién se tiene que hacer cargo de esos puntos críticos o cómo resolverlos, ¿no? En cuanto a cuestiones de permisos, certificaciones, acceso a equipamiento, acceso, imaginaos, a salas blancas, etcétera, ¿no? Pues he hablado también de unos proyectos, por ejemplo, en el CARTIDE, las capacidades tecnológicas que hay en la red y en el propio sistema sanitario, ¿no? Como decíamos, se pueden plantear son propuestas parciales o integrales, una propuesta individual o varias en conjunto, y lo que se pide, por favor, es claridad. Fijaos que en la sesión de hoy hemos llegado a tener picos de 450 asistentes, pues si cada asistente manda una propuesta individual y una conjunta con otras entidades, pues imaginaos el número de propuestas que se pueden llegar a manejar. Por eso se agradece mucho que las propuestas sean claras, que vayan al grano, que tengan acrónimos que las identifiquen con facilidad y que sean fáciles, se llevan pues, documentos adjuntos de navegar por esos documentos, ¿no? Y que no se adjunte documentación o información que pueda ser superflua, ¿no? Esto insistiremos mucho en los talleres, pero se agradecerá mucho para que la consulta vaya ágil y no perdamos todos pues, mucho tiempo en la explotación de esas propuestas, ¿no? Como decíamos, pues puede haber propuestas en consorcio. Si las hay, se agradece que identifiquéis un poco qué parte de la solución haría cada miembro de esa propuesta, de ese consorcio. Y, por supuesto, hay que enviarlas antes de que acabe el plazo. No se admitirán propuestas fuera de plazo. Y, como siempre, sabéis que la informática a veces juega malas pasadas y os recomendamos pues, que no lo dejéis para el último día, porque imaginaos pues, 400 propuestas llegando a la última hora con adjuntos muy pesados, ¿no? Pues la informática nos puede jugar una mala pasada a todos y es una pena después del esfuerzo de semanas de ambas partes, el sector público y el sector privado, porque una propuesta llegue fuera de plazo que no se pueda tener en consideración. Lo que se comentaba ya de que después puede haber una fase de entrevistas, pues también es alguna de las cuestiones clave. Como os decíamos, en el perfil de contratante, la Junta de Andalucía, tenéis ya disponibles, si hacéis la búsqueda adecuada, las 3 consultas al mercado. Aquí las tenéis. En una de ellas, el órgano de contratación, en el proyecto Equilib, es la empresa pública de emergencias sanitarias, mientras que en el proyecto CARTI, en el proyecto Pública, es la Fundación Pública Andalucía Progreso y Salud, ¿no? La Fundación Progreso y Salud. Aquí tenéis la fecha fin, en los 3 casos, y esta fecha fin no es cuando acaba la consulta al mercado. Es cuando acaba el plazo para presentar propuestas en la consulta de mercado. Después de eso llegarán las entrevistas, las ampliaciones de información, las autorizaciones de si procede y la publicación de las conclusiones, que es cuando acabará la consulta de mercado. El 24 de junio, hoy estamos a día 1, hay 23 días, sabemos que es poco plazo, os pedimos un esfuerzo en agilizar vuestras propuestas. También creemos que os quedará todo mucho más claro en los talleres del día 8 y 9 de julio, la semana que viene, pero somos conscientes de que es poco plazo porque las fuentes de financiación que hemos recibido pues son fuentes de financiación que se reciben hacia el final de lo que es el programa actual de fondos europeos. Luego, el plazo para ejecutar los proyectos es un poquito más restringido que en otras ocasiones y al proceso hay que ir ganándole algunas semanas para que vaya bien de plazo y, sobre todo, para que luego las empresas que sean, o los consorcios, que sean adjudicatarios de las futuras licitaciones de compra pública e innovación tengan tiempo suficiente para ejecutar los proyectos. Esto es crítico en algunos proyectos,
me atrevería a decir que especialmente en el proyecto CAR-T, porque sabéis que todo lo que es el desarrollo de un nuevo fármaco, de un nuevo medicamento, pues requiere unos plazos amplios y es muy importante que lleguemos muy pronto con las garantías suficientes y con la calidad suficiente en el proceso a adjudicar las licitaciones para que las entidades que ganen puedan hacer los proyectos, ejecutar los proyectos con tiempo suficiente, que pueda haber espacio para hacer con calma la colaboración público-privada, el codesarrollo con el sector público por parte del sector privado o del lado de la oferta y que los proyectos no se resientan en su calidad. Y ahí que tenemos que ganar un poquito de tiempo y de ahí esta fecha del 24 de junio como fecha límite, repito, no para que acabe el proceso de consulta, sino para que enviéis vuestras propuestas. Como vamos a ver un poquito más en detalle en las siguientes diapositivas, concretamente en la siguiente. Como decíamos, como fechas clave, la consulta de mercado ya está lanzada. Y como ya hemos reiterado bastante, disculpad, pero son bastante importantes, tendremos ya 3 talleres monográficos para cada proyecto. El lunes 8 de junio de 8:30 a 11:30 para el proyecto Pibrica, el martes 9 de junio de 8 a 11 para el proyecto Equirim y el martes 9 de junio para el proyecto CAR-T de 11:30 a 2:30. ¿no? Se explicará más en detalle las propuestas, se contestarán preguntas que nos vayan llegando en esos talleres o de los propios talleres, será con un formato parecido al actual, en formato online, si la situación sanitaria, que es de esperar, pues no permita todavía presencialidad, aunque permita el formato webinar, permite siempre más alcance, y se explicarán también en cada uno de los talleres, pues 3 veces, un poco lo mismo, en detalle también lo que estoy explicando ya ahora, que es las normas para la participación, los contenidos del formulario, cómo se va a proteger la confidencialidad, etcétera, etcétera, etcétera. Las propuestas podrán llegar el 24 de junio hasta el último segundo, hasta las 23:59, pero por favor no lo dejéis para última hora. Mi experiencia en ya más de 30 o 40 procesos de consultas primeras al mercado es que el 90% de las propuestas llegan a la última hora y un porcentaje no menor llega fuera de plazo. Entonces, es una pena que eso ocurra y de verdad que, aunque sea a poco plazo, el consejo que os damos es que en la última hora no vais a mejorar tanto la propuesta y es mejor que la enviéis, aunque no sea tan perfecta, y ya se os llamará para ampliación de información, no os preocupéis, y que no os vayáis a esa última hora, el 24 de junio, donde la informática puede sufrir, donde os imagináis que entre las 23 y las 23:59 del 24 de junio, pues no es el momento más fácil para tener a 50 informáticos resolviendo problemas informáticos si tenemos un problema con el email, ¿no? Si todo va bien, hacia finales de julio, segunda mitad de julio, después de analizar las propuestas, empezarán las entrevistas y solicitudes de ampliación de información y se digerirá toda la información en el mes de agosto, principios de septiembre. También nosotros vamos a poner de nuestro lado, trabajando en periodo vacacional, para recuperar esos plazos, para poder publicar el informe final de conclusiones alrededor de septiembre de 2020. Publicado ese informe de conclusiones, podréis ir preparándoos para las licitaciones, porque sabréis ya más detalle de qué se va a comprar, en qué precio, en qué fechas, basado en qué tecnologías, etcétera. Y se redactarán los pliegos, si se puede, entre octubre y noviembre del 2020. Se solicitarán las autorizaciones oportunas que hace falta para publicar cualquier licitación, esperando que esos pliegos se puedan publicar en el primer trimestre de 2021, lo que permitirá que los adjudicatarios puedan tener con carácter general, pues aproximadamente 2 años, un poquito menos, un poquito más, para desarrollar las soluciones. Esta cuestión es importante, lo andaremos en los talleres, os hemos dado un indicador del presupuesto máximo que se maneja en cada uno de los proyectos, os estamos dando un indicador de los posibles plazos de ejecución, con lo cual las propuestas deben de ajustarse a algo que sea viable tanto en esos importes como en estos plazos, ¿no? De aproximadamente 2 años, un poquito más, un poquito menos de ejecución de los proyectos. Y por mi parte nada más.